En esta oportunidad hablaremos del caso de Nicaragua versus Estados Unidos, una demanda que Nicaragua presentó el 9 de abril de 1984 por el embajador de este país en los Países Bajos, Carlos Argüello, solicitando abrir proceso judicial contra Estados Unidos por actividades violatorias del derecho internacional. De igual manera, se solicitó dictar medidas provisionales de protección, específicamente que se ordenara el cese inmediato de todo apoyo de Estados Unidos a la contrarrevolución. Nicaragua, en esta oportunidad, pidió a la Corte que se declarase ilegales todas las actividades encubiertas patrocinadas por el gobierno de los Estados Unidos para contribuir al derrocamiento del gobierno nicaragüense, destacando el ataque perpetrado por unos 6.000 denominados contras en territorio nicaragüense en marzo de 1984. Él minaba los principales puertos de Nicaragua con el objetivo de aislar económicamente al país y donde además resultaron dañados buques de propiedad holandesa, panameña, soviética, japonesa y británica, además del abierto esfuerzo de la administración de Ronald Reagan para obtener 21 millones de dólares con el objetivo de financiar actividades de los contras. En el caso, Nicaragua alegó que todas estas actividades violaban el derecho internacional y las cartas de la ONU y la OEA, en particular los principios de, primero, no recurrir a la fuerza o a la amenaza de la fuerza en las relaciones con otros estados. Segundo, no violar la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro estado. Y tercero, no violar la libertad de los mares o impedir el comercio marítimo pacífico. Estados Unidos, ante esta demanda, sostuvo que la Corte no podía pronunciarse en este caso, porque carecía de competencia para ello, ya que la demanda se fundamentaba en acuerdos y tratados internacionales multilaterales. Conforme a la reserva Vandenberg, la Corte no tenía competencia de actuación basándose en un tratado multilateral, a menos que todas las partes a las que afecte la decisión sean también partes en el asunto sometido a la Corte. De las declaraciones de Estados Unidos, la Corte afirmó tener competencia sobre este asunto y sostuvo que la amenaza y el uso de la fuerza contra un tercer país está recogido en normas de carácter consuetudinario. Por tanto, la Corte puede pronunciarse ya que se apoyaría en el derecho internacional consuetudinario y no en los tratados multilaterales. La Corte Penal Internacional decide el caso a través del fallo del 27 de junio de 1986, un fallo que representa una de las decisiones judiciales más importantes emitidas por un tribunal internacional, no solamente por la importancia política que produce, sino por el gran alcance que tenía la misma. Cuando se habla de esta sentencia, se habla de una variedad de contenido colocado a lo largo del espectro del derecho internacional, desde explicaciones meticulosas del funcionamiento del sistema normativo en que opera el derecho convencional y el consuetudinario. Cuestiones relativas a la legítima defensa también, el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados partes, hasta otros que no han permitido nada en la actualidad. Nos referimos, claro, a la injerencia por motivos humanitarios y al control efectivo. En específico hablaremos de la importancia que le da la Corte Penal Internacional a la costumbre como fuente del derecho internacional. Es de destacar que para este tribunal el principio del no uso de la fuerza en las relaciones internacionales ha sido piedra angular en la filosofía jurídica tradicional, ya que se ha desarrollado particularmente después de las dos guerras mundiales. Las disposiciones de la Carta y el sistema latinoamericano de tratados no solo ha desarrollado el concepto, sino que lo ha reforzado hasta el punto de que se ha mantenido por sí mismo. Aunque se consideran inaplicables en el presente caso la Carta y el tratado, que les sirven de base, la explicación obvia es que el aspecto consuetudinario original, que ha evolucionado con el desarrollo del derecho convencional, ha llegado a establecerse y sobrevivir como el concepto moderno vigente del derecho internacional, ya sea consuetudinario por su origen o un principio general de derecho internacional reconocido por las naciones civilizadas. En especial, la contribución de la Corte ha sido destacar el principio de no uso de la fuerza como un principio perteneciente al dominio del jus cogens y por tanto como la piedra angular del esfuerzo humano por promover la paz en un mundo asolado por las contiendas. Como podemos ver en el fallo en uno de sus apartes, abro comillas, la violencia engendra violencia y agrava los conflictos, envenena las relaciones y pone en peligro la solución pacífica de la controversia, cierro comillas. Es así como la Corte manifiesta que los estados deben observar ambos principios, a saber,
el de no uso de la fuerza y el de no intervención en interés de la paz y el orden de la comunidad. Y mantuvo que ambos principios de derecho consuetudinario internacional, si bien consagrados en el derecho convencional, eran aplicables en el presente caso en su manifestación consuetudinaria original, revigorizada y fortalecida por el expreso consentimiento de los Estados, en particular las partes en la presente controversia. Ese debe ser, sin duda, el mayor paso que la ley puede tener en cualquier caso. Por consiguiente, una vez emitido este fallo, se aclaró que armar y entrenar a la contra fueron considerados violación de principios de no intervención y prohibición del uso de la fuerza, así como colocar minas en las aguas territoriales de Nicaragua. Asimismo, ante este caso, se contabilizan daños económicos causados por la guerra, ocasionando pérdidas por 17.000 millones de dólares en concepto de destrucción de infraestructura entre puentes, torres de transmisión eléctrica, represas, centros de salud, educación y producción agrícola, así como sus consecuencias económicas y un total de 38.000 víctimas fatales. Estados Unidos continúa sin pagar la indemnización orientada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en una resolución aprobada por mayoría absoluta de sus miembros en noviembre de 1986.